Quería preguntarle, ¿cuántas horas duró en el segundo caso? En el que usted fue de T5 hasta sacro. Ese probablemente ya era una de las primeras veces que hice un abordaje lateral. Cuando ya habían terminado, gracias. Al momento que mi asistente había terminado de hacer la exposición de la línea media posterior de T5 hasta la pelvis, ya yo había hecho las dos cajas laterales. En esa época era mucho más lento, era uno de los primeros que estaba haciendo simultáneo. Como te digo, ahorita hacer tres niveles me toma 3 horas y media, más los tornillos posteriores, etc. Esas escoliosis grandes probablemente me tomen unas 8 o 10 horas todo lo que tenía que hacer, porque eso está combinado con osteotomías, bandas sublaminares, otras cosas. Ok. Y en su práctica, ¿cuántos casos están llegando de revisiones? Porque, ojo, nosotros tenemos aquí algunas personas complejos de que vamos todos para Estados Unidos porque es lo mejor, pero yo sé que allá hay muchos cirujanos, como hay bueno de malo. Correcto. Yo por eso te mostré ese caso, que era una revisión de otro cirujano que creó iatrogénicamente una espondilolistesis. Tengo la bendición que en la ciudad de Orlando hay muchos cirujanos malos, los cuales me dan mucho trabajo a mí. Así que yo hago la mayoría de las revisiones en Orlando. Cirujanos desafortunados. Desafortunados. Sí. Hay un dicho muy común en Estados Unidos, es que todos los cirujanos de columna son cirujanos de deformidad. Unos las crean y otros las corrigen. Hay muchos que crean deformidad en la ciudad de Orlando, porque no manejan balance sagital, no piensan en las consecuencias de hacer una fusión, cómo va a tener impacto en los cambios de las otras curvas, etc. Pero sí, es muy alto el número y precisamente es donde he encontrado que la robótica me ha ayudado enormemente. Uno es cuando hago revisiones abiertas, la anatomía no está ahí, hay una masa muchas veces de fusión previa que no me permite ver los puntos anatómicos para usar la instrumentación a manos libres. En esos casos es muy fácil colocar los tornillos con el robot. Le mostraba a Ulises un paper que publiqué hace unos 6 meses en una de las revistas. Es que he hecho muchas revisiones donde no tengo ni siquiera que si voy a hacer una extensión de la instrumentación, no tengo que quitar los tornillos previos, sino que me ha permitido colocar un segundo set de tornillos pediculares en el mismo pedículo donde ya ellos habían dejado uno, y eso me permite extender, y después lo que pongo son conectores. ¿Sabe que una de las cosas que nosotros nos creamos respecto a las cirugías percutáneas es la famosa pseudoartrosis? Porque no tenemos mucho lecho, palinjerto, prácticamente usted lo hace más haciendo la fusión intersomática, que es muy buena esas cajas porque son grandes. Me imagino que por eso tiene menos tasa de... Pero ¿cuántas pseudoartrosis usted ha visto en sus manos? Mías personales, definitivamente es un único dígito, está por debajo del 10%. No sabría decirte, pero es mucho menos del 10%. Pero porque uso muchas cajas intersomáticas grandes que me permiten una tasa de fusión alta cuando lo hago mínimamente invasivo. Sí. Estadísticamente, en muchos de los estudios, cuando uno compara abordaje anterior versus mínimamente invasivo, o abordaje anterior versus posterior o circunferencial, la tasa de fusión es estadísticamente similar. Claro que eso depende de la calidad de la disquectomía, preparación del platillo del disco, etc. La doctora Abreu, me gustaría saber algo respecto a cuando hacen las panorámicas. Acosta. Me llama mucho la atención, es más un comentario, respecto a la posición en la cual ponen los pacientes en plano sagital. La mayoría de los pacientes, cuando le hacemos las panorámicas, vienen con una posición anómala cervical y tiene que ver con la posición en la cual le dicen al paciente que se ponga cuando se va a hacer la radiografía. La mayoría de veces, porque le pregunto al paciente, le dicen que hagan esto. Entonces, cuando tú te alejas, ¿qué tú haces? Tú tienes que hacer equilibrio. Cuando tú te alejas las manos, tu cuerpo va hacia atrás y tu cabeza para adelante. Entonces, la manera correcta, que yo le digo al paciente, mira, si no te lo dicen al técnico que hace la imagen, tú le dices que yo te mando a decir que te pongan la mano en las clavículas, para que ahí el eje mejora y la posición de la cabeza está mucho mejor. Y así no creemos que el paciente tiene una deformidad cervical cuando no la hay. Es un comentario. O sea, muchísimas gracias por el comentario. Yo le voy a hacer la salvedad a nuestros técnicos de que implementemos esto para que sea un mejor resultado. Sí, la otra razón de poner las manos en la clavícula es que hace la escápula se desplaza y ver T1, T2 es más fácil para hacer las mediciones del ángulo pélvico de T1, etc. Yo hago exactamente lo mismo. Y las máquinas como el IOS hacen que se estandarice la posición del paciente y evitan esa subjetividad. Tengo hace poco, operé a un paciente 67 años con una deformidad de columna
inestable, lo estabilizo, una fijación corta, llegué hasta L2 apenas, del siguiente sacro a L2, 4 cajas intrasomáticas. El paciente, después de cirugía, se le va el dolor, tiene muchísimo dolor, llegaba a la oficina en silla de ruedas, muchísimo dolor, se le va el dolor con la cirugía, y fue justamente este jueves pasado a la consulta, quejándose de la cirugía y diciéndome que si sabía que eso iban a ser los resultados, no se operaba. ¿Por qué? Porque tenía limitaciones, número 1, cuando se sentaba en el inodoro, dificultad para pararse. Número 2, cierta sensación de opresión y de rigidez lumbar baja. Y número 3, dependía de que su esposa le ponga las medias, y que para eso era humillante, porque su esposa le ponga los calcetines. Entonces, hay una serie de dificultades en la medida que uno va incrementando niveles y haciendo fusiones largas, como se presentó, que se va a la torácica alta, que son difíciles de solventar. ¿Cómo podemos solventar eso? Por ejemplo, ¿cómo has visto eso en su práctica? Esas pequeñas limitaciones que hoy no le prestamos mucha atención, pero que para pacientes como el mío, cosas tan triviales como esa, son tan importantes que llega a decirme que está frustrado, que prefería tener su dolor, andar con un corsé, andar con un silla de ruedas, a tener esas discapacidades. Claro, totalmente de acuerdo. La mayoría de los pacientes, siempre les digo a los pacientes cuando vienen a la consulta de deformidad que hay generalmente 5 indicaciones para considerar cirugía de corrección de deformidad, y una de ellas es que tiene que haber un dolor severo. Hace poco el Journal de Neurosurgery publicó un paper donde interrogaron creo que más o menos 100 cirujanos que hacen deformidad y les preguntaron 25 o 30 preguntas y compararon las respuestas de todos, y una de ellas era expectativa del cirujano en cuanto a corrección del dolor, y casi todos respondieron lo mismo, disminuir por lo menos a la mitad, 50% o más la cantidad del dolor. Y es donde entra la parte de la expectativa. La expectativa del cirujano tiene que estar en alineación con la del paciente. Yo le digo a mis pacientes, esa discusión siempre la tenemos, que es irreal esperar que no tengan dolor, que tengan cero dolor. Mi objetivo es que ellos tengan dolor severo, yo bajarle un dolor manejable. Si tienen un dolor de 8, 9, 10 de 10 día a día, bajarles un dolor de 3, 2, 4 día a día, lo cual para muchos de ellos es una mejoría, a tener una discusión en cuanto a las restricciones de la motilidad del paciente. Y una cosa que obviamente uno siempre ve es los pacientes es fácil olvidar qué tipo de dolor o limitaciones tenían antes de la cirugía. Me pasa con frecuencia que he tenido pacientes que vienen y me dicen que están molestos porque le molesta un hombro, pero que le empezó a molestar una escoliosis grande que hice hace poco después de que estuvo haciendo snorkeling en un crucero. Y yo le dije, prácticamente ni caminabas antes. Entonces, por eso es que muchos de los estudios, y es importante que uno lo tenga de uso común en su práctica, son antes de la cirugía y después lo que se llaman los score o los exámenes de donde el paciente reporta calidad de vida, Self-Reported Patient Quality Outcomes. Por ejemplo, el Visual Analog Scale, el VAS o el QD5 o cualquiera de esos, porque de esa manera el paciente no recuerda las respuestas que dio porque son muchas preguntas y es una manera objetiva de cuantificar la mejoría que tuvo clínica el paciente de antes y después, y uno le puede mostrar, hey, tú estabas clínicamente aquí, mira dónde estás hoy en día. Y ya es más fácil que ellos entiendan, oye, verdad, sí, ahora que lo pienso he mejorado, yo respondí aquí antes esto y ahora estoy haciendo esto mejor. Pero indiscutiblemente es importante que la expectativa del cirujano esté en alineación con la del paciente, que haya una discusión clara de que uno espera es una disminución, no completa resolución del dolor, y que va a tener ciertas restricciones y algún tipo de implicaciones. ¿Qué tanto le convence un paciente con dolor radicular puro y un conflicto foraminal, una descompresión indirecta sin ver directamente la raíz? Le digo esto porque para nosotros los neurocirujanos somos muy rígidos en este concepto de que tenemos que ver el trayecto de la raíz totalmente descubierta. ¿Lo convence de forma satisfactoria, más o menos, o se queda un poquito inquieto? Y la segunda pregunta es, ¿qué tanto también lo convence llevar a un paciente a cirugía, no por un cuadro compresivo neurológico, porque el paciente que se le hace una cirugía por una decompresión neurológica siempre agradece? Ahora, el paciente que se opera por un dolor axial, a veces como que no te queda muy satisfecho. ¿Qué tanto lo convence operar un paciente por un dolor axial? Sí, así pudiéramos estar hablando todo el día con esas dos preguntas. Indiscutiblemente creo que nadie, ninguna compañía de seguro en Estados Unidos dejaría operar a uno de estos pacientes si no han agotado todos los manejos conservadores. Eso generalmente incluye ver a un psicólogo o un psiquiatra para asegurarse que no hay depresión no tratada, ver un médico del dolor y haber tratado por varios meses inyecciones, antiinflamatorios no esteroideos, haber tratado algún otro tipo de medida como terapia física, quiropractas, etc. Una vez que uno ha agotado todo eso, ha confirmado que no existen factores conflictivos como depresión, en ese momento es donde creo que si el paciente
en efecto tiene una disabilidad secundaria al dolor, es razonable considerar por lo menos la cirugía. También hubo un estudio en probablemente los últimos 5 años que compararon el nivel de disabilidad de la calidad de vida del paciente con deformidad severa de la columna y usaron varias diferentes tablas para comparar y encontraron que es tan deshabilitante como tener falla cardíaca crónica, tener enfermedad obstructiva pulmonar crónica, es una enfermedad muy deshabilitante, la escoliosis. No es poco frecuente, hoy en día también a mí me gusta ser con mis pacientes muy franco en el sentido que le doy todas las opciones. Cirugía es una opción, pero nunca trato de decirles, porque soy cirujano, soy un martillo, todo es un clavo. Y les digo, hay otras opciones, puedes quedarte como estás, es totalmente una opción, seguir con el dolor que tienes. Está la opción de probar estimuladores de columna dorsal, y es una opción que se usa sobre todo en pacientes de avanzada edad, donde no son candidatos para cirugía por osteopenia o cualquiera de las otras contraindicaciones. Con respecto a la descompresión indirecta, creo que como todo en el mundo de la cirugía hay modas y pasan y ha vuelto a surgir bastante con el uso de la endoscopía, que hay cirujanos donde soportan o apoyan que el uso de descompresión endoscópica permite un acceso mínimamente invasivo y una verdadera descompresión, lo cual obviamente es válido. Yo estuve hablando con varias personas que conozco que hacen endoscopía, estuve considerando empezar a hacer endoscopía. Yo para hacer una hemilaminectomía uso un tubo de Medtronic de descompresión que tiene 16 milímetros de diámetro versus el tubo que usan los endoscopios de 8 o 9. Yo personalmente no veo la ganancia de 8 milímetros, de pasar de 8 a 16, y la mayoría de ellos se tardan buenas 2 a 4 horas en hacer una lamectomía, y yo hago eso en 35 minutos. Así que yo personalmente veo el riesgo-beneficio de la anestesia, tiempo quirúrgico, etc. Ahora, la descompresión indirecta y muchos estudios de los que van a estar saliendo se están enfocando en eso, en distancia interpedicular y aumento del diámetro foraminal a puro resultado en base de descompresión indirecta. Y creo que es importante primero saber exactamente cuál neuroforamen es donde está la patología, y es donde entra la discusión si hacer el abordaje del lado de la concavidad, la convexidad y dónde colocar el espaciador intersomático. Si uno lo coloca más posterior, es menos lordosis en ese segmento, pero se abre más el neuroforamen que si lo coloca uno más anterior, y es más lordosis pero menos descompresión indirecta. Yo sí he visto unos resultados muy buenos con descompresión indirecta, incluso descompresión del canal central. Uribe y otras personas han demostrado que después de unos 9 a 12 meses hay una regresión de la hipertrofia o la redundancia del ligamento flavo y una apertura del canal central. Creo que donde me ha ayudado mucho es en la cirugía pronalateral, cuando tengo dudas de si la descompresión indirecta va a ser suficiente. Ahora es más fácil la decisión porque hago las dos a la misma vez. Le pongo el espaciador, tubo mínimamente invasivo, e inmediatamente le hago una foramenotomía rápida, y ya no queda duda que tengo las dos soluciones a la misma vez. Varias ocasiones que mencionaste la apertura del ligamento vertebral común anterior. Personalmente, y creo que aquí eso no es una práctica que tenemos como regla, salvo que tú vayas a hacer un ALIF, un abordaje anterior, o que tienen que quitarlo obligatoriamente para poder entrar. ¿Tú buscas en esto otras ventajas, o porque si entra lateral en general no tiene por qué abrirlo? Y creo que me mencionaste también incluso por vía posterior abrir el ligamento anterior. Si nos puedes abundar un poquito sobre eso. Y otra pregunta, en todos los sistemas de navegación que empezaron hace muchísimos años, sobre todo en la columna vertebral, el principal problema siempre ha sido que la columna es móvil, y en la medida que es móvil tú pierdes rápido los puntos de referencia con el equipo, sobre todo si tú tienes varios niveles. Desde que tú agrandas un espacio que estaba cerrado, ya automáticamente tú pierdes eso. Es que tú tienes que realizar continuamente una fusión. Me parece que mencionaste que lo hacías con el fluoroscopio y se fusionaba, o cómo más o menos manejas esa parte móvil. Y en general, ¿cuántos niveles tú llegas a hacer sin tener que hacer esa referencia nuevamente, esa asociación entre el paciente y las imágenes?
Sí. Con respecto al ligamento longitudinal anterior, creo que eso es muy, muy común hoy en día en la mayoría de los cirujanos que hacen cirugía de corrección de deformidad en Estados Unidos. Igual que, como decías, el acceso anterior, el A-Leaf, es tan buscado por eso, porque una vez que resecas el ligamento, es uno de los componentes que más restringe la abertura del disco y crear lordosis segmental. Es muy fácil hacerlo con un abordaje en posición lateral, sencillamente hay que prestar atención a las imágenes. Creo que en una de las charlas vamos a hablar un poco de eso, ver dónde están los vasos sanguíneos y que haga una pequeña cantidad de grasa prevertebral para que sea más fácil. Pero cuando yo lo hacía con fluoroscopia, era bastante radiación para mí, además del tiempo que involucraba. Con la navegación es extremadamente rápido. Resecar el ligamento longitudinal anterior, con cualquier abordaje lateral, X-Leaf, D-Leaf, uno lo que hace es resecar el ánulo, el disco, la porción anular del disco de los dos lados, pero siempre te restringe el ligamento longitudinal anterior. La mayoría de estos pacientes tienen pérdida de la altura del disco y de manera crónica se ha cicatrizado o se ha endurecido ese ligamento longitudinal anterior, lo cual restringe la apertura con estas cajas. Y yo creo que eso nació de muchas veces que cuando uno hace abordajes laterales sin intención de abrir el ligamento longitudinal anterior, más de una vez nos pasa y uno dice, uy, creo que lo abrí porque esa cosa se abrió, parece la boca, uno dice en inglés boca de pescado completamente interior, y ahí es donde se dieron cuenta que hacerlo intencionalmente facilita la corrección. La mayoría de las cajas expansibles son hiperlordóticas, llegan a 22, 25 grados, y muchos de los estudios han mostrado eso, que si se hace un abordaje lateral L2, L3, L3, L4, se puede hacer una hiperexpansión anterior. Eso ha llevado a otras discusiones. ¿Qué pasa al mover uno el ápice lordótico del usual L4, L5, L5, C1 a una parte más alta de la columna lumbar? Y creo que todavía no hay una respuesta de si estamos creando un nuevo problema moviendo ese ápice lordótico más alto en la columna lumbar. Pero sí, te da una increíble cantidad de corrección segmental resecar el ligamento. Con respecto a la navegación, si hablas con la mayoría de las compañías, Medtronic, Globus, las que tienen navegación, generalmente la FDA te deja ir hasta unos 3 niveles más allá donde esté la referencia, la antena. Ellos dicen que más allá de eso suele bajar la certeza. Ahora, la mayoría de las cosas que hacemos en Estados Unidos son lo que uno llama off-label, están fuera de lo que dicen que se puede hacer legalmente, pero es decisión del cirujano si lo hace o no. Y el ejemplo fue los tornillos de masa lateral cervical posterior, creo que nada más entraron a ser indicados por la FDA en el 2009, 2010, y desde el 90 y pico se hacían en todas las cirugías, en todos los hospitales del país. Yo te puedo decir que cuando hago fusiones robóticas, si voy a ir de T10 para abajo hacia la pelvis, únicamente tengo que poner la referencia en la cresta ilíaca y tomo imágenes. Yo tengo una tomografía previa y tomo imágenes fluoroscópicas, y eso lo vamos a ver en la charla de deformidad, y hago la fusión, el merge de las dos imágenes, la fluoroscopía con la tomografía preoperatoria. Si voy más arriba de T10, generalmente lo hago en 2 partes. Hago primero la torácica y después la lumbar, porque en la parte torácica ya empieza el movimiento respiratorio y eso le crea un extra componente de baja precisión a la navegación. Pero como te decía, es segmental, uno hace una fusión de vértebra por vértebra, no es de un segmento de la columna, sino uno por uno. Es decir, que cuando cambias la anatomía de un segmento no altera la anatomía del próximo, o sea que la navegación sigue precisa. Y si llega a bajar la certeza, uno rápidamente toma una imagen, lo vuelves a fusionar con la tomografía preoperatoria, incluso si pusiste instrumentación, y funciona otra vez perfecto. Bien, la inquietud que tengo va muy cerca de lo que te preguntaba la doctora Costa en cuanto al ligamento longitudinal anterior, que lo quitas para aumentar la lordosis. Entonces, en tu experiencia, ¿qué tan seguro es hacer eso? Pensando en la migración de la caja y, bueno, exacto, los vasos, o sea, en el transquirúrgico, o sea, ¿qué tan seguro? Y también en el post, o sea, la migración de la caja y cuánto normalmente tu experiencia se puede conseguir de ganar de lordosis. Ahí vas a ver unos casos, creo que tengo en la charla de robótica con deformidad. Se puede adquirir en un solo segmento 20, 25 grados. De hecho, mucha gente lo ha llamado la nueva osteostomía de sustracción pedicular, la resección del ligamento longitudinal anterior, porque te da los mismos 25 o 30 grados que usualmente obtienes de una resección del pedículo. Cuando uno lo hace de lado, extremadamente sencillo. Si uno tomó en cuenta la anatomía preoperatoria, que hay un espacio entre la columna y los vasos sanguíneos, uno tiene que tomar en cuenta que no hayan calcificaciones de la aorta, porque hay casos donde la hiperdistracción puede crear disección de la aorta. Una vez que el espaciador está colocado desde el lado, uno siempre, la indicación es anclarlo por lo menos con un tornillo. Uno no pone los 2 tornillos porque eso después limita lo que uno vaya a hacer de manera posterior, compresión, etcétera.
pero siempre hay que poner por lo menos un tornillo, incluso antes de abrir el espaciador, porque si no, literalmente es como que lo escupiera el disco hacia adelante, y eso es una cosa bien conocida. Por eso uno, antes de abrir, si es una caja expansible, que es la que generalmente se usa cuando uno quita el ligamento, anclarlo con un tornillo antes de abrirlo. Si uno lo ancla, ya no se puede, no hay migración. Es diferente cuando uno lo hace, que vamos a hablar más tarde, de la resección del ligamento longitudinal anterior de manera posterior, porque todavía no han desarrollado las cajas, están trabajando en eso. Sin embargo, hay un caso que no está en mis presentaciones, pero donde hice una resección de una colocación de 3 cajas intersomáticas laterales con un solo nivel de resección del ligamento, y después del segundo nivel estábamos todos high five felicitándonos porque se veía espectacular, 30 grados en ese descriptor, y cuando fue a poner el próximo, había puesto los 2 tornillos en la misma vértebra de las 2 cajas adyacentes, la de donde había hecho la resección del ligamento y la próxima, y puse tornillos largos que literalmente pasaban de un lado al otro de la vértebra, casi que bicorticales, y eso creó un punto de estrés en la vértebra se fracturó, y la caja del medio donde había hecho la resección del ligamento, con un pedazo de hueso se fueron ventrales hacia los vasos sanguíneos. Ese fue un día estresante en mi vida, tuve que removerlo, etc. O sea que sí pueden pasar cosas malas, pero es completamente realizable, muchísima gente lo hace en Estados Unidos. Excelente charla. Yo quería hacer un comentario que creo que es pertinente en este momento. No nos podemos cerrar a las nuevas tecnologías, hay que seguir avanzando. Tenemos que probar y probar y probar que realmente que lo que estamos haciendo y las nuevas tecnologías son tecnologías asequibles y que finalmente van a redundar en beneficio de nuestros pacientes. La discusión ha sido excelente, Ulises. Obviamente que muchos de nuestros cirujanos que están aquí, bueno, preguntan, quieren saber un poco más, y nadie debe ofenderse cuando alguien pregunta y dice que tiene una posición diferente a lo que el expositor está diciendo. La medicina se trata de eso. Y termino con lo siguiente, Virgilio. Hace como 3 años yo participé en un estudio cooperativo mundial. Fuimos 962 neurocirujanos. Y las preguntas que nos hicieron, bueno, lo primero que aportáramos cada uno de nosotros entre 100 y 150 pacientes operados. Eso fue a una data importante. Y los resultados, no lo voy a decir aquí en sentido general, es un trabajo sumamente largo, porque fueron 69.992 pacientes con trastornos de la columna vertebral, asiáticos, africanos, norteamericanos, suramericanos, etc. Lo interesante al final del estudio, que a mí más me impresionó, es que no importaba lo que nosotros hubiésemos hecho en el mundo entero, 30% de nuestros pacientes no se curaban totalmente, o sea, quedaban realmente con síntomas. Pero si uno logra reducir el dolor, en este caso el dolor axial, el ciático ni hablar o el crural ni hablar, pero si uno logra reducir un 70% del dolor axial, es mucho lo que uno ha logrado, porque uno logra que ese paciente vuelva a una vida más o menos normal. Entonces, de eso se trata, que veamos estas técnicas, que probemos una vez más, volvamos a reunirnos. Y yo estoy seguro, la dialéctica en medicina funciona, eso funciona. Es cuestión de discutir y hacer las cosas de manera correcta. De todas maneras, agradecer tu charla y finalizo con lo siguiente. Yo creo que la robótica llegó para quedarse, definitivamente. Llegó para quedarse la robótica. Y llegó para quedarse el no uso de la resonancia magnética ni de la tomografía en el quirófano, sino el uso del ultrasonido. Entonces pienso que por ahí es donde nosotros debemos andar y estar abiertos a todas estas nuevas técnicas. Es el comentario que quería hacer en este momento. Muchísimas gracias. Gracias. Y el fin de semana pasado tuve el placer de dar una charla prácticamente copia del doctor Abreu sobre mielopatía y patología cervical en el WNS en Filadelfia, y el nuevo presidente del WNS de la Academia de Neurocirugía habló con todos los neurocirujanos como su primera charla y básicamente habló de lo que usted dijo, que quiere que todos nos cuestionemos unos a otros
que estemos incómodos, que no aceptemos lo que los demás dicen, que nos cuestionemos y así es como crecemos. No tenemos que tener todos la misma postura o aceptar lo que el otro diga porque esta sociedad que hemos creado en el mundo donde todo el mundo tiene que aceptar al otro y nunca cuestionarlo y darle un premio al segundo, el quinto, al 10º lugar, eso tiene que acabar y la medicina ha crecido en base a que no aceptemos lo que el otro siempre dice y cuestionarlo.